Buen día, estimados participantes. A continuación desarrollaremos el tema el ambiente en los mercados financieros. Este tema es importante desde varios aspectos. Si lo vemos desde el punto de vista profesional, enmarquémonos en los siguientes tópicos. Primero, en la contabilidad, si nos enfocamos contablemente, usted necesita saber cómo se graban los ingresos empresariales en la parte contable. En los sistemas de información, si estamos enfocándonos en los sistemas de información, usted necesita entender cómo fluye la información de la empresa y los mercados financieros. Si lo vemos desde el punto de vista del concepto de administración, usted necesita comprender por qué las instituciones financieras saludables son parte integral de una economía saludable y cómo una crisis en el sector financiero se propaga y afecta a casi todo tipo de negocios. Si lo vemos desde el punto de vista de mercadeo, usted necesita saber por qué es importante para las empresas comunicar sus resultados operativos a los inversionistas externos y cómo las regulaciones restringen los tipos de comunicación. Y si lo vemos desde el punto de vista operativo, usted necesita saber por qué el financiamiento externo es para la mayoría de las empresas un aspecto esencial en las operaciones cotidianas. El financiamiento externo es para la mayoría de las empresas, repito, un aspecto esencial en las operaciones cotidianas. Todas las empresas, por decirla todas, y si no el 99.99%, requieren de financiamiento. Y de eso se trata este capítulo. ¿Cuáles serán nuestros objetivos de aprendizaje? Entender el papel que desempeñan las instituciones financieras en la administración financiera. Y aquí vamos a saber distinguir qué instituciones financieras nos referimos. Comparar las funciones de las instituciones financieras y los mercados financieros. Y aquí voy a decirles un poquito, las instituciones, ¿cuáles son esas instituciones? La principal, o mejor dicho, la institución que más conocemos nosotros, señores, la banca. Estamos hablando de la banca, es un ambiente financiero. Y el otro ambiente son los mercados, las bolsas, los mercados bursátiles. Esas son las funciones de instituciones. Uno, un ambiente, el ambiente bancario. Otro, el ambiente de bolsas o ambientes bursátiles. Describir la diferencia que existe entre los mercados de capitales y los mercados de dinero. Cuando estamos hablando de mercado de capitales, nos referimos a mercados donde podemos invertir en acciones, en bonos a largo plazo. En los mercados de dinero nos referimos cuando vamos a invertir en instrumentos financieros que por lo general son de corto plazo, llámese 1 año, 2 años, 3 años, 4 y hasta 5 años. Vamos a tocar un poco el tema de las causas fundamentales de la crisis y la recesión financiera del año 2008. Esa crisis fue originada en Estados Unidos, como ustedes saben, y lo pongo y el tema que aparece en el capítulo 2 del texto de Kidman lo menciona y yo lo considero un aspecto bien importante porque nos deja un gran mensaje. Crisis financiera. ¿Qué pasa con las crisis financieras? Es de donde aprendemos los errores que se cometieron en esos momentos. También vamos a hablar de algunas regulaciones que tuvieron origen, por supuesto, en Estados Unidos y que son aplicables también en nuestros mercados locales. También vamos a ver un poco sobre los impuestos empresariales y la importancia y su importancia en las decisiones financieras. Aquí tenemos qué son
las instituciones y mercados financieros. La mayoría de las empresas de éxito tienen necesidades constantes de fondos. Tienen necesidades constantes de fondos. Y esos fondos los pueden conseguir de manera externa. ¿Y cómo los van a conseguir? A través de una institución financiera, a través de los mercados financieros o a través de una colocación privada. ¿De qué podemos hablar? ¿Qué es una institución financiera? Es una institución que capta ahorros y los transfiere a quienes necesitan fondos. Básicamente eso es lo que hace la banca u otras instituciones financieras que mencionaremos más adelante. Una segunda fuente son los mercados financieros. ¿Y qué son los mercados financieros? Son foros organizados en los que proveedores y solicitantes de fondos realizan las transacciones. Los mercados financieros, por ejemplo, podemos hablar que es la Bolsa de Valores de Panamá, ejemplo en el mercado local. Allí llegan los proveedores de fondos y adivinen quiénes son los proveedores de fondos. Pueden ser nosotros mismos como personas naturales. Cuando tomamos una decisión de que en vez de poner nuestros fondos a generar intereses en un banco, nos vamos a probar suerte en un mercado que tiene un mayor nivel de riesgo. Eso es básicamente. Los mercados financieros básicamente nos generan un poquito más de riesgo. Y una tercera fuente es la colocación privada. Cuando una emisión de deuda va dirigida directamente a ciertos inversionistas privados u organizaciones definidas. Ahora hablemos de las instituciones y mercados financieros, en especial de las instituciones financieras. ¿Cuál es el papel de las instituciones financieras? Las instituciones financieras sirven como intermediarios para canalizar los ahorros de los individuos, nosotros, las empresas y los gobiernos hacia préstamos o inversiones. En ese sentido, el gobierno hace depósitos en los bancos, las empresas también manejan su plata en los bancos y las personas individuales también. En otras palabras, los proveedores y solicitantes claves de fondos de las instituciones financieras son los individuos, las empresas y los gobiernos. En general, los individuos son proveedores netos de fondos. Los individuos, la mayoría de los depósitos en una institución bancaria son proveídos por personas, en tanto que las empresas y los gobiernos son solicitantes netos de fondos. Quiere decir que aunque las empresas tienen depósitos y los gobiernos depositan en los bancos, son más solicitantes de fondos que depositantes de fondos. Los clientes, los proveedores y solicitantes claves de fondos de las instituciones financieras, repetimos, son los individuos. Ahora bien, me gustaría hablarles un poquito cómo trabajan los gobiernos. Los gobiernos mantienen en bancos comerciales depósitos de fondos que no utilizan temporalmente. Por ejemplo, ciertos pagos de impuestos, pagos de seguridad social, y no solicitan fondos en préstamos. A veces no solicitan fondos en préstamos directamente a las instituciones financieras o bancos, sino que lo hacen de manera indirecta a través de la venta de títulos de deuda a diversas instituciones. Aquí les voy a adelantar un término que se usa para que lo conozcan, nada más para efectos de que se vayan adentrando en los términos usados en el ambiente financiero. Esas solicitudes de fondos que hacen a diversas instituciones a través de venta de títulos de deuda se llaman bonos. Ahora bien, veamos cuáles son las principales instituciones financieras. Tenemos tres tipos.
los bancos comerciales que existen, ustedes las conocen, Panamá tiene un buen sistema bancario local e internacional, la banca de inversión y el sistema bancario paralelo, que más que todo este sistema existe más en Estados Unidos. ¿Qué son los bancos comerciales? Ustedes lo saben, los bancos comerciales son instituciones que ofrecen a los ahorradores un lugar seguro para invertir su dinero y otorgan préstamos tanto a los individuos como a las compañías. Y consecuentemente, en línea, hablando de instituciones financieras, podemos mencionar que hay instituciones financieras, por ejemplo, además de los bancos, que pueden ser las compañías de seguros, las cooperativas de crédito, los fondos de inversión y los fondos de pensiones. A ver si nos entienden qué son los fondos de pensiones. En Panamá existen los fondos de pensiones como Progreso, Profuturo, que son empresas que captan ahorro o depósito de los individuos y los ponen a trabajar en los mercados de dinero. Ahora bien, es bueno recalcar que los bancos comerciales se encuentran entre las instituciones financieras más importantes de la economía porque ofrecen a los ahorradores un lugar seguro, fíjense bien, hablo en términos, un lugar seguro para invertir su dinero y otorgan tanto a los individuos como a las compañías préstamos para financiar sus inversiones, como compra de una casa nueva o si es una empresa para la expansión o la operación del negocio. ¿Y qué son los bancos de inversión? Es importante el rol de la banca de inversión. La banca de inversión son instituciones que ayudan a las compañías a recaudan capital, las asesoran en operaciones mayores como fusiones o reestructuraciones financieras. Las asesoran cuando quieren agrupar o consolidar empresas, dos empresas, eso es lo que llamamos fusiones, o reestructuraciones financieras. Reestructurar todo el sistema de deuda que tiene la compañía y participan en actividades de negociación y creación de mercado. ¿Y a qué se refiere participar en actividades de negociación y creación de mercado? Porque básicamente la banca de inversión puede desarrollar las emisiones de nuevas acciones cuando una compañía va a lanzarse por primera vez a conseguir fondos en el mercado de capitales o en las diversas bolsas. Por ejemplo, si una empresa X, por ejemplo, Grupo Rey, necesita salir al mercado, conseguir fondos al mercado para financiar sus operaciones, Grupo Rey le encarga a la banca de inversión hacer el lanzamiento, hacer todo el estudio financiero para que ellos determinen y para que ellos lancen la emisión de la deuda a los mercados bursátiles. O sea que la banca de inversión tiene un rol importante en la creación y generación de nuevas negociaciones en los mercados de capitales, es decir, en los sistemas de bolsa, los sistemas bursátiles. Fíjense bien que es importante, acá traigo a colación ciertas leyes que se generaron en Estados Unidos y que en una u otra forma afectan o tomamos como referencia incluso en las leyes locales. Está, por ejemplo, esta ley Glass-Steagall de 1933. ¿Qué hizo esta ley? Creó el Programa Federal de Seguro de los Depósitos y separó las actividades de bancos comerciales y de inversión. ¿Qué hacía esta ley y que hoy por hoy en Panamá también existe?
crear un seguro de los depósitos de los ahorrantes. ¿Para qué? Para que no se pierdan. En caso de que le vaya mal al banco, hay un seguro que responde. En Panamá no responde al 100%, pero es una parte de los depósitos que están asegurados para los clientes. Aquí también puedo explicarle otro sistema que manejan más en Estados Unidos, es bueno que lo conozcan, que es el sistema bancario paralelo, el cual incluye un conjunto de instituciones dedicadas a las actividades de préstamos. Se dedican a préstamos, y que funcionan de manera muy similar a los bancos tradicionales, pero que no aceptan depósitos. Se dedican a prestar, pero no aceptan depósitos. Y por lo tanto, no están sujetas, por supuesto, a las mismas regulaciones que los bancos tradicionales. De esto podemos poner algunos ejemplos para que tengan una idea. Por ejemplo, una institución como un fondo de pensiones, hablemos de un ejemplo acá local, hablemos de Progreso Pro Futuro, eso es un fondo de pensiones, podría tener exceso de efectivo para invertir. Y una corporación grande, llámese, hablemos de Grupo Rey, Cable Onda, ACP, pudiera requerir financiamiento de corto plazo para satisfacer necesidades de flujo de efectivo por un periodo determinado. Y eso es un ejemplo, que en estos casos, pues, es lo que se llama sistema bancario paralelo. No es muy usado en la plaza local, pero internacionalmente sí lo usan. Ahora bien, hablemos de los mercados financieros. ¿Qué son los mercados financieros? Son foros. Cuando decimos foros, son lugares en los que los proveedores y solicitantes de fondos realizan transacciones de manera directa. Las transacciones e instrumentos de deuda a corto plazo, fíjense bien, se pueden hacer transacciones e instrumentos de deuda a corto plazo, que son llamadas, estas deudas a corto plazo son llamadas también valores negociables. Esas transacciones de corto plazo se realizan en el mercado de dinero, valores negociables. Y los valores a largo plazo se negocian en el mercado de capitales. Fíjense bien, es bueno comentarles, mientras que los préstamos de las instituciones, llámese banca, se realizan sin el conocimiento de los proveedores de fondos, o sea, los ahorradores, los proveedores de los mercados financieros saben a quiénes se prestan sus fondos o dónde se invierten. Para recaudar dinero, las empresas recurren a dos cosas. Vamos a recaudar dinero, vamos a recaudar de una forma que se llama colocación privada y de otra forma que se llama oferta pública de valores. ¿Y qué consiste la colocación privada? Fíjense bien, para recaudar dinero, las empresas recaudan dinero. ¿Cómo? A través de colocaciones privadas y a través de oferta pública. Vamos a ver qué significa eso. La colocación privada implica la venta directa de la emisión de un nuevo valor a un inversionista o grupo de inversionistas con nombre propio. Cuando hablamos de la emisión de un nuevo valor, no podemos llamar entre paréntesis, ¿qué es valor? Valor es una acción de las empresas, o pueden ser bonos, valores, pueden ser acciones o bonos u otro tipo de instrumento financiero. Esa es la colocación privada. Pero la mayoría de las empresas recaudan dinero a través de una oferta pública de valores, que es la venta de bonos o acciones al público en general. Por eso se llama oferta pública de valores. Salen a la bolsa y todos
toda la gente que quiera participar, tanto como individuo o como institución, pueden invertir en esa oferta pública de valores. Ahora bien, fíjense, cuando se hace una oferta pública, puede llamarse, esta oferta puede ir dirigida en el sentido de mercado primario o mercado secundario. ¿Y qué es el mercado primario? Cuando una compañía o entidad gubernamental vende bonos o acciones directamente a los inversionistas y recibe efectivo a cambio, se dice que ha vendido valores en el mercado primario. Repito, cuando la compañía X o alguna entidad de gobierno vende bonos entre paréntesis significa deuda, o acciones directamente a los inversionistas y recibe efectivo a cambio, se dice que ha vendido valores en el mercado primario. Después de la transacción en ese mercado primario, cualquier negociación de los valores no implica directamente al emisor y este último, es decir, el emisor, no recibe dinero adicional por tales transacciones posteriores. Una vez que los valores comienzan a negociarse entre inversionistas, se vuelven parte del mercado secundario. Aquí tenemos en 3 líneas los mercados secundarios. Son mercados financieros en los que se negocian valores que ya están en circulación, aquellos que no son nuevas emisiones. En cambio, el mercado primario es el mercado financiero en que los valores, llámense bonos, acciones, se emiten por primera vez. Y es el único mercado donde el emisor es la compañía, ejemplo Copa, Cable Onda, etcétera, es el único mercado donde el emisor participa directamente en la transacción. Fíjense bien, es importante mencionarles, el dinero que se negocia en los mercados fluye. ¿Cómo fluye? De los inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas? Personas naturales, instituciones financieras. Fluye de los inversionistas que compran acciones a los inversionistas que las venden. Este es el mercado secundario. Y las compañías cuyas acciones se negocian no se ven afectadas en gran medida por las transacciones. El mercado primario es aquel en que se venden valores nuevos. Y el mercado secundario se considera como un mercado de valores que ya están en circulación. Fíjense bien, aquí tenemos esta filmina que nos indica cómo fluyen los dineros, flujo de fondos entre instituciones y mercados financieros. Por un lado tenemos los proveedores de fondos, como se dice, proveen fondos a las instituciones financieras. Y los proveedores y las instituciones financieras proveen fondos a los solicitantes de fondos. Y los solicitantes de fondos solicitan préstamos a las instituciones financieras. Vean este ciclo cómo va. Aquí lo estamos señalando. Los proveedores de fondos, la colocación privada, da fondos a los solicitantes de fondos. ¿Ok? Y aquí tenemos los mercados financieros. ¿Cómo trabajan los mercados financieros? Los proveedores de fondos proveen fondos a los mercados financieros y los mercados financieros, que es donde van a los mercados bursátiles, proveen fondos a los solicitantes de fondos. Y los solicitantes de fondos acá, fíjense bien, solicitan valores o venden valores, las cuales pueden ser acciones o bonos en los mercados financieros. ¿Ok? Y ese es más o menos el ciclo que se da en el movimiento de fondos entre las instituciones financieras. Aquí están las instituciones financieras,
los proveedores, los solicitantes y los mercados financieros. Hablemos un poquito del mercado de dinero. Fíjense bien que estamos hablando de varios tipos de mercado. El mercado de dinero básicamente se desarrolla en corto plazo. ¿Y qué es el mercado de dinero? Se genera por la relación financiera entre los proveedores y solicitantes de fondos de corto plazo. El mercado de dinero existe porque algunos individuos, empresas, gobiernos o instituciones financieras tienen fondos inactivos durante un tiempo que desean invertir en un activo relativamente seguro para obtener intereses. Al mismo tiempo, otros individuos, empresas o gobiernos o instituciones financieras requieren financiamiento temporal. Entonces, es por eso que acá se reúnen, existe la relación entre solicitantes y proveedores de corto plazo. Les sobra un poco de dinero de corto plazo, lo invierten. La mayoría de las transacciones en el mercado de dinero se realizan en valores negociables. ¿Y qué significa? ¿Cuál es un ejemplo de valores negociables? Valores negociables son instrumentos de deuda, jóvenes. Son documentos, papeles de deuda, instrumentos de deuda a corto plazo, como las letras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que son las letras, son los préstamos que hace el gobierno de Estados Unidos. Pero acá en Panamá se puede decir las letras del gobierno de Panamá, letras del Tesoro del gobierno de Panamá también. Papeles comerciales, que también son deudas. Son documentos legales que se firman y se registran en la bolsa de valores. Y certificados de depósito negociables que expiden los gobiernos. A veces los gobiernos expiden bonos o certificados negociables. Por ejemplo, ya conocemos nosotros, recientemente se estableció un certificado CEPADEN que tenía un valor negociable para los jubilados. Expiden los gobiernos, estos documentos los expiden los gobiernos, las empresas y las instituciones financieras. Los inversionistas, llámese persona natural, institución financiera o instituciones dedicadas a invertir, trabajar por medio de comisiones como los fondos de pensiones, por lo general consideran que los valores negociables se encuentran entre las inversiones de menor riesgo y por consiguiente son más seguras. Porque normalmente, si hablando de las letras del Departamento del Tesoro de cualquier gobierno, por norma, los gobiernos tienen que honrar las deudas. Ustedes escucharon recientemente que el gobierno de Panamá honró las deudas a cualquier cantidad de proveedores, inclusive salió a emitir bonos para conseguir plata para pagar sus deudas. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Ahora bien, tenemos otros actores. El equivalente internacional del mercado estadounidense de dinero se llama mercado de eurodivisas. ¿Y qué es el mercado de eurodivisas? Es un mercado de depósitos bancarios también de corto plazo, porque estamos hablando mercado de dinero, con la única diferencia que es en dólares estadounidenses u otras divisas importantes. El mercado de eurodivisas ha crecido rápidamente, sobre todo porque no está regulado y porque cubre, escúchense, las necesidades tanto de prestatarios como de prestamistas internacionales. O sea que es un mercado que provee fondos internacionales en dólares a prestatarios. Ahora hablemos del mercado de capitales. El mercado de capitales es un mercado que permite a los proveedores y solicitantes de fondos de largo plazo realizar transacciones. O dicho en otras palabras, es un mercado que permite a los proveedores y solicitantes de fondos a largo plazo realizar transacciones. Esto incluye las emisiones de valores de empresas y gobiernos. La columna vertebral del mercado de capitales, o sea,
lo importante, lo que mantiene, eso está integrada por las diversas bolsas de valores que constituyen un foro para realizar las transacciones de bonos y valores. En términos generales, fíjense bien, quiero aclarar que cuando hablamos de valores, hablamos de productos financieros. Esos pueden ser acciones, bonos y otros productos bursátiles. Pero todo eso se llama valores, certificados de depósito, etc. ¿Y qué son? ¿Y cuáles son los valores claves de esos mercados de capitales? Por supuesto, hay dos valores claves, que son los bonos, que entre paréntesis significa deuda. Bono significa deuda a largo plazo. Y las acciones comunes y preferentes. Acciones comunes, ya sabemos qué son las acciones comunes y las preferentes, que forman parte del patrimonio o propiedad de una empresa. Las acciones comunes es la unidad patrimonial en que se divide el valor de la empresa. Ejemplo, una empresa vale 100 millones de dólares y tiene 100 millones de acciones, cada acción cuesta $1, ¿verdad? Así que esa es, y las preferentes son las que tienen ciertos beneficios periódicos fijos. Es para aclarar y que nos mantengamos conectados con los conceptos de acciones comunes y preferentes. Los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo que usan las empresas y los gobiernos para recaudar grandes sumas de dinero, por lo general de un grupo diverso de prestamistas, porque diferentes prestamistas, o sea, esos prestamistas se llaman también inversionistas. Los bonos corporativos, cuando hablamos de bonos corporativos, hablamos de bonos que emiten las empresas. ¿Qué hacen estas empresas? Pagan intereses semestrales a una tasa de interés cupón establecida. Otra vez, las acciones comunes son unidades de propiedad o patrimonio de una corporación o una empresa, llámese mediana, pequeña, mediana, son acciones comunes. Y las acciones preferentes son una forma especial de participación que tiene características tanto de bonos como de acciones comunes. ¿Por qué tiene características de bono? Porque el accionista lo que hace es prestar plata a la empresa. ¿Y qué hace? La empresa le paga un dividendo o una contribución fija periódicamente. Esa es la diferencia. La diferencia fundamental con las acciones comunes es que los accionistas comunes son los verdaderos dueños de la empresa. Fíjense bien, estamos en el mercado de capitales y podemos hablar un poquito más sobre los bonos cuando decimos que los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo, ¿verdad? Pero específicamente hablando de los bonos corporativos, lo que emiten las empresas, normalmente pagan intereses semestrales. El interés lo pagan semestral a una tasa de interés cupón establecida. La tasa que paga el bono se llama tasa de interés cupón. Y normalmente los bonos tienen un vencimiento inicial de 10 a 30 años y un valor a la par o nominal de $1,000, el cual debe reembolsarse al vencimiento. O sea que los bonos se emiten con un valor nominal de $1,000. O sea, los bonos se emiten en múltiplos de $1,000. Y ese múltiplo de $1,000, que es el valor nominal a la par, cuando se dice valor a la par nominal, es el valor inicial del bono, se debe reembolsar a su vencimiento. Veamos el siguiente ejemplo. Lakeview Industries, un importante fabricante de microprocesadores, emitió un bono a 20 años con una tasa de interés cupón del 9%, y un valor nominal de $1,000 que paga intereses semestrales.
Para que conozcan los conceptos, veamos, los inversionistas que compran este bono adquieren el derecho contractual de obtener $90 de interés anual. ¿Por qué? Porque la tasa de interés cupón que paga el bono es 9% anual. 9% anual de $1,000 son $90. Repito, 9% anual del valor del bono, que es $1,000, son $90. Pero estos $90 los paga la empresa semestralmente, $45 al final de cada semestre. ¿Durante cuánto tiempo? Durante la vida, la vigencia del bono, que en este caso son 20 años. Los inversionistas también tienen derecho a los $1,000 de valor a la par al final del 20º año. O sea que cada semestre la empresa paga a los inversionistas $45 semestrales y al final de los 20 años devuelve el pago del último cupón correspondiente, ya sea semestre, $45 más el valor original del bono, que es $1,000 en este caso. Ahora vamos a ver un poquito sobre los mercados de corretaje y mercados de consignación. Hablamos básicamente de los mercados de corretaje. ¿Qué son mercados de corretaje? Son intercambios de valores en las cuales las dos partes en operación, el comprador y el vendedor, se reúnen para negociar. Y en los mercados de corretaje, todas las negociaciones tienen lugar en pisos de remate centralizados. Algunos ejemplos, por ejemplo, podemos hablar de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ese es un mercado de corretaje porque las personas se reúnen físicamente para negociar los valores. Si ustedes entran, algunos de ustedes ven algunas películas donde sale la Bolsa de Nueva York, ustedes ven que están cualquier cantidad de personas, por eso se llaman corretaje. Ahí se encuentran los famosos negociadores de valores que se llaman corredores de bolsa, por eso se llaman bolsas de corretaje, mercados de corretaje. Los que negocian, los asesores de los inversores, se llaman corredores de bolsas, y ustedes los ven que esos son los que representan a los inversionistas para hacer negocios. Ningún inversionista, o la mayoría de los inversionistas, se rodean de asesores de inversión llamados corredores para invertir y ver por dónde puede seguir sus inversiones. De igual forma, para que ustedes vean cómo trabaja esto, así como existen los corredores de seguro en los negocios de seguro, que son los que asesoran al cliente para ver qué tipo de seguro le es conveniente, qué compañía, así también los corredores de valores asesoran a sus clientes. Ahora vamos a referirnos a los mercados de consignación. Pero hablemos un poquito de los dos términos, mercado de corretaje y mercado de consignación. La inmensa mayoría de las negociaciones realizadas por los inversionistas individuales tienen lugar en el mercado secundario. Recuerdan que nosotros definimos lo que era el mercado primario y el mercado secundario. O sea que ya los valores están en el mercado. Y las negociaciones se hacen entre inversionistas. Cuando usted observe el mercado secundario para saber cómo se negocian los valores, descubrirá que el mercado se divide esencialmente en estos dos mercados del que estamos hablando, del mercado corretaje y mercado de consignación. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre el mercado de corretaje y el de consignación? Es un tecnicismo relacionado con el modo de realizar la negociación. Es decir, cuando ocurre una negociación en un mercado de corretaje, las dos partes de la operación, fíjense bien, tanto el comprador como el vendedor, se reúnen y la transacción tiene lugar en ese punto. La parte A vende sus valores directamente a la parte B. De alguna manera, con la ayuda de un corredor,
los valores cambian efectivamente de manos en el piso de remate. O sea que están los dos actores A y B y de la mano del corredor los valores cambian de manos. Y el mercado de corretaje, adicionalmente, consiste en bolsas de valores nacionales o regionales que son organizaciones que proporcionan los pisos de remates en el cual las empresas pueden recaudar fondos a través de la venta de valores nuevos y donde los compradores pueden revender esos valores. En contraste con el mercado de consignación, el comprador y el vendedor nunca se reúnen de manera directa. En vez de ello, los creadores de mercado ejecutan las órdenes de compra y venta. ¿Y quiénes son esos creadores de mercado? Esos creadores de mercado son consignatarios de valores que generan mercado ofreciendo comprar o vender ciertos valores a precios establecidos. En el mercado de consignación, fíjense bien, es importante mencionar que los creadores de mercado no se ven con sus inversionistas. Todas las transacciones son hechas a través de una red masiva de telecomunicaciones. Estos procesos pueden estar a control remoto. Un inversionista puede estar en Nueva York y estar comprando acciones de Australia. ¿Por qué? Porque los mercados de capitales tienen una red inmensa de telecomunicaciones que generan procesos de venta de cualquier producto que aunque esté en Australia. Aquí ponemos como ejemplo el mercado Nasdaq. Quizás ustedes, más de algunos de ustedes, han escuchado algo sobre el mercado Nasdaq en Estados Unidos, el cual es dedicado a empresas del área tecnológica. ¿Cómo ganan? ¿Cómo son compensados los generadores de mercado o valores? ¿Y cómo ganan? La compensación por ejecutar sus órdenes, sus transacciones. Ellos obtienen su ganancia de diferencias entre el precio de lo que venden el producto y el precio real, el precio que licitan el producto y el precio de venta. Ellos ganan por comisión. Hay diferentes mercados. También hay otro mercado que se llama extra bursátil, conocido como OTC. Eso significa over the counter, donde se negocian valores de menor monto que no se cotizan en bolsas organizadas. O sea que el mercado extrabursátil significa mercados donde se negocian valores de menor monto y que no se cotizan en bolsas organizadas. O sea, valores que están fuera de las bolsas organizadas y los inversionistas hacen transacciones entre ellos. Aquí tenemos el siguiente ejemplo de la bolsa de Nueva York. Cuando hablamos de mercados de corretaje, quizás todos nosotros hemos escuchado por lo menos pronunciar el término de la bolsa de Nueva York, que hoy por hoy, producto de varias fusiones, se llama New York Stock Exchange y es el mayor, en concepto, es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas registradas. Recientemente el volumen de la Bolsa de Valores de Nueva York, que en teoría es la más grande del mundo, ese volumen de acciones y transacciones fue superada por el Nasdaq durante los años 90, pero el capital de las compañías listadas en el New York Stock Exchange es 5 veces mayor que en el Nasdaq.
La Bolsa de Nueva York cuenta con un aproximado de transacciones anuales de 21.000 millones de dólares, incluyendo la gran cantidad de compañías estadounidenses incluidas en esa bolsa. El principal índice bursátil que maneja la Bolsa de Nueva York, uno de los índices bursátiles es el Dow Jones. ¿Y qué es el Dow Jones? Es un indicador que refleja diariamente el comportamiento de los portafolios de las acciones, de las carteras de las acciones que tienen transacciones en los mercados de capitales. Es un índice generado en Estados Unidos y que aglutina alrededor de 30 empresas de las más grandes de Estados Unidos. Antes de entrar a hablar un poquito del mercado de eurobonos, bonos extranjeros y mercado internacional de acciones, podemos mencionar que los creadores de mercado realmente, como les dije, es un corredor de valores, corredor de bolsas, que genera mercado con uno o más valores, ofreciendo comprarlos o venderlos a precios establecidos de oferta y demanda. Y fíjense bien que es importante que conozcamos de repente estos conceptitos así, un pequeño spot de lo que es el precio de oferta. ¿Y qué es el precio de oferta? Es el precio más alto que ofrece un corredor para comprar un valor específico. O sea que el corredor ofrece un precio para comprar una acción. Él puede ofrecer para comprar precio más alto. ¿Y qué es el precio de demanda? El precio de demanda es el precio más bajo al que el corredor está dispuesto a vender un valor. ¿Hasta qué precio voy a bajar mi precio para venderlo? O sea, él se maneja dentro de esos dos términos con los precios de los valores, ya sea acciones, bonos, etc. Ahora veamos bien el mercado de eurobonos. En el mercado de eurobonos, las corporaciones y los gobiernos emiten bonos generalmente denominados en dólares y los venden a inversionistas ubicados fuera de Estados Unidos. Básicamente, el nombre es que venden los valores a inversionistas que están fuera del mercado de Estados Unidos. Ese es el mercado de eurobonos. El mercado de bonos extranjero es un mercado de bonos emitidos por una corporación o un gobierno extranjeros que están denominados en la moneda del país del inversionista y que se venden en el mercado nacional de esto. El mercado de bonos extranjeros. Ejemplo, un bono emitido por el gobierno de Suiza, es un bono extranjero, en la moneda del inversionista. Vamos a ver si es Suiza mismo. Entonces se vende en ese mercado nacional. ¿Y qué es el mercado internacional de acciones? Es el globo de todo. Permite a las corporaciones vender bloques de acciones a inversionistas de diferentes países al mismo tiempo. Ese es el mercado internacional de acciones. En el mercado internacional de acciones están todas las empresas que se han registrado en las diferentes bolsas de valores de cada uno de los países del mundo y que estos países, por supuesto, tienen mercados de capital. Entonces, cualquier inversionista, como les dije, es el mercado internacional de acciones. Cualquier inversionista, llámese que está en Panamá, puede comprar una acción de una empresa china desde acá de Panamá, porque la empresa china tiene ofertadas acciones en su mercado. Básicamente. ¿Cuál es el papel del mercado de capitales? Estamos hablando de los mercados de largo plazo. El papel del mercado de capitales desde la perspectiva de una empresa o corporación es convertirse en un mercado líquido
donde las empresas puedan interactuar con los inversionistas para obtener sobre todo valiosos recursos de financiamiento. Ese es el papel, dar financiamiento a las empresas. Y desde la perspectiva del inversionista, el papel del mercado de capitales es convertirse en un mercado eficiente que asigne fondos a las opciones más productivas. Y por otro lado, ¿por qué no? Que el inversionista obtenga rendimientos mejores que en otras alternativas de mercados. Ahora entramos a ver diferentes conceptos interesantes. Y para entrar a ver estos conceptos, podemos hablar un poquito de la crisis financiera del 2008 que se dio en Estados Unidos debido a la mal empleo de la bursatilización de las hipotecas en Estados Unidos. Esto provocó una crisis mundial en ese año 2008. A propósito de esto, yo les tengo para esta sesión y para entrega de la próxima semana un trabajo investigativo sobre la crisis del 2008. Es importante porque allí vamos a conocer diferentes conceptos, por ejemplo, este concepto de bursatilización, qué errores cometieron los grandes gurús de los mercados mundiales, qué errores se cometieron, qué productos erróneos se ofrecieron al mercado, etc. Pues bien, definamos qué es bursatilización. Bursatilizar es el proceso de agrupar hipotecas u otros tipos de préstamos. Agrupamos valores de hipotecas, agrupamos valores de préstamos personales, agrupamos valores de tarjetas de crédito, por ejemplo. Estamos agrupando esos valores. Y luego vendemos las concesiones o los valores garantizando ese conjunto de préstamos en un mercado secundario. Pero ¿cómo vamos a garantizar esos préstamos? Con el flujo de efectivo que generan los tenedores de las deudas. ¿Quiénes son los tenedores de las deudas? Los que deben las hipotecas, los que deben los préstamos, etc. Pero es un proceso bursátil en donde una hipoteca, por ejemplo, Banco General tiene $1 millón en hipoteca y quiere venderlo, lo agrupa y lo vende en el mercado de valores y obtiene flujo para refinanciar su capital de trabajo. Los valores respaldados con hipotecas representan concesiones sobre los flujos de efectivo generados por el conjunto de hipotecas que pueden ser adquiridos por inversionistas individuales, fondos de pensiones o cualquier otro inversionista. O sea, ¿quiénes respaldan los valores? ¿Cómo son respaldados los valores? Con las concesiones sobre los flujos de efectivo que generan las hipotecas. ¿Y quiénes generan esos flujos? Los inversionistas individuales. El principal riesgo asociado con los valores respaldados por hipoteca, ¿cuál es el principal riesgo? Que los dueños de los inmuebles no puedan o no quieran pagar sus préstamos. Y eso es realmente lo que pasó en Estados Unidos. Llegó un momento en que los dueños no podían pagar sus hipotecas y el valor de esas acciones se vino decayendo. ¿Por qué? Porque no le podían pagar los intereses de esos títulos bursátiles a los inversores. O sea, no podían garantizar su flujo de efectivo para pagar los papeles bursátiles que habían adquirido los dueños de esos productos bursátiles que tenían un nombre propio. Fíjense bien para que tengamos una idea de la crisis financiera, caída en los precios de los inmuebles y morosidad.
Acá tenemos el año 1987, cómo fue creciendo, pero en este año se vino a pique acá. Aquí estamos viendo la gráfica que viene hacia abajo. Y acá ven valores de acciones bancarias, índice bancario del 2008 al 2010. Fíjense bien cómo se vienen abajo por los meses en el tiempo el valor de los índices financieros internacionales que se vino a pique. Aquí lo pueden ver en esa gráfica. ¿Y qué pasó? Hablando un poquito, no es todo. El grupo, cuando desarrollen su tema de investigación sobre crisis financiera, van a encontrar cualquier cantidad de información valiosa. Pueden buscar videos interesantes y adjuntarlos a su trabajo. Les recomiendo que vean esos videos, que los conceptualicen, que los estudien. Entonces, ¿qué pasó con esta crisis? Cuando los bancos estuvieron sometidos a intensa presión financiera en ese año 2008, comenzaron tan presionados. Hasta allí empezaron a extremar las normas de otorgamiento de crédito y redujeron drásticamente la cantidad de préstamos que concedían. ¿Qué sucedió antes de? Antes de relajaron las políticas de crédito. Daban créditos muy inconsultos y a clientes que no tenían capacidad de cubrir sus deudas. Entonces, ¿qué pasó? Las corporaciones descubrieron que ya no podían recaudar dinero en ese mercado o que lo podían hacer solo a tasas extraordinariamente altas. Hay escasez de dinero, las tasas se suben. Como consecuencia, la actividad económica se contrajo. Aquí volvemos a hablar un poquito sobre las leyes que crearon los depósitos. Y aquí tenemos otra ley, la ley de Graham-Leach-Bliley, que permite a los bancos comerciales, bancos de inversión y compañías de seguro fusionarse y competir en un rango más amplio de actividades. O sea que permitía, fíjense bien, a la creación de grandes emporios comerciales, como era la fusión de banco comercial, banco de inversión y compañías de seguros. Emporio, grandes capitales. Todo eso fue regulándose y ajustándose de acuerdo a la realidad que está hoy. Otras normas, por ejemplo, está la ley de valores. ¿Y qué promovía? Esta ley fue interesante porque ayudó a ordenar un poquito la negociación de los mercados bursátiles, y esa ley es la que regula la venta de valores al público por medio del mercado primario. O sea, la primera vez que salen los emisores los emisores de deuda al mercado, la primera vez. Esa ley se diseñó básicamente para garantizar que los vendedores de valores nuevos brindaran amplia información a los compradores potenciales de los valores. O sea que no voy a poner en venta valores sin dar una explicación detallada de lo que yo vendo. Y era una ley lógica para proteger a los inversionistas. Otra ley creó la Comisión de Valores y Bolsa, la cual es la principal agencia responsable de hacer cumplir las leyes federales estadounidenses de valores. Similar en Panamá tenemos la Superintendencia del Mercado de Valores, que es la que regula las actividades de la bolsa. Ahora vamos a ver un poquito sobre impuestos empresariales. Cuando estamos hablando de impuestos empresariales, tanto las empresas como los individuos deben pagar impuestos sobre la renta. Hice este aporte desde el punto de vista local porque el capítulo me habla de impuestos en Estados Unidos y vamos a concentrarnos en el área local, hablar algunos temas de interés sobre este tópico.
Por ejemplo, para que todos conozcan, impuestos sobre la renta a personas naturales. ¿Qué nos dice eso? Si la renta neta gravable es hasta $11,000, el impuesto es 0%. O sea que las personas que ganan hasta $11,000 anuales pagan 0% de impuestos sobre la renta. De más de $11,000 hasta $50,000, el impuesto va a ser del 15%. Por el excedente de 11,000 hasta 50,000. O sea, entre 11,000 y 50,000 se paga 15%. Si se ganaron $20,000, ¿cuánto se va a pagar? La diferencia de 20 menos 11 es 9. O sea, se van a pagar sobre $9,000 arriba de 11,000 el 15%. Y de más de 50,000 pagarán una base que es $5,850 por esos 50,000. O sea, si yo me gano $50,000, fijo, tengo que pagar 5,850. Si ya me gano 60,000, sobre el diferencial de 60,000 a 50,000, que son 10,000, yo voy a pagar 25%, o sea que sobre esa cantidad yo voy a pagar de impuestos $2,500. Repito, si yo me gané 60,000, yo quedo en la especificación de más de 50,000. ¿Y qué me dice? Tengo que pagar sobre el excedente 25%. Y si me gano 60,000, el excedente de 50,000 son $10,000. Y el 25% es 2,500. O sea que yo pagaría la base, que son 5,850 más $2,500 más. Más allá de $8,000 por año. ¿Y cuánto pagan las empresas? En términos generales, aquí tienen un pantallazo. A partir del 1 de 2010, 27.5%. El 2011 y siguientes se están pagando hoy, en la actualidad, promedio de 25% de impuestos sobre la renta. Las personas jurídicas cuya actividad principal sea la generación y distribución de energía, telecomunicaciones, los seguros, reaseguros, las financieras y fabricación de cemento, operación, administración de juegos, caen dentro de este principio. Y aquí tenemos los periodos fiscales de la tarifa, la actualizada. A partir del 1 de enero de 2014 estamos en 25%, o sea que lo actual es eso. Y vamos a ver acá, deducción de intereses, como el efecto, aquí tenemos un cuadrito. Vamos a poner un ejemplo para que vean ustedes el impacto de una empresa que tiene deuda. Veamos esto, solo para que vean la idea, cómo se manejan las empresas. Aquí tenemos la utilidad de dos empresas, una que maneja deuda y otra que no maneja deuda. Aquí tenemos con deuda y sin deuda. En las dos empresas se ganó lo mismo. Pero en la empresa con deuda se pagan 30,000 de intereses por la deuda que tiene esa empresa. Llámese cualquier cantidad y eso es lo que paga. ¿Cuáles son las utilidades antes de impuestos? Las utilidades antes de impuestos, por supuesto, restamos las utilidades antes de intereses e impuestos, le restamos los intereses y nos quedan las utilidades antes de impuestos en 170,000. En el caso de la empresa que no tiene deuda, como no pagó intereses porque no tiene deuda, sus utilidades antes de impuestos quedan igual a $200,000. Ahora se calculan los impuestos, que es del 25%. Acá tienen los impuestos de la empresa con deuda, que es igual a las utilidades antes del impuesto por el porcentaje de impuesto que se paga.
y nos dice que la empresa con deuda va a pagar $42,500 de impuestos. Y la empresa con deuda va a pagar 50,000. Aquí la tienen. En este caso, vamos a señalarlo. Vamos a señalarlo con otro colorcito acá. Hay una diferencia en los impuestos que se está pagando. O sea que si yo tengo deuda, pago menos impuestos porque el monto de intereses me ayudó a bajar los impuestos. Y entonces, sin embargo, mis utilidades van a ser, por supuesto, menores cuando yo tengo deuda y un poco mayores cuando trabajo sin deuda. ¿Cuál es la diferencia en las utilidades después de impuestos? $22,500. Sin embargo, esto nos provoca que tenemos un ahorro fiscal, fíjense bien, entre las dos empresas de $7,500 porque en la empresa sin deuda pagamos 50,000 y en la empresa con deuda pagamos 42,500. Me dirán ustedes, pues mejor trabajamos con deuda. Señores, por lo general, todas las empresas para operar normalmente tienen procesos de negociación con bancos, con las bolsas y con otras entidades para conseguir deudas. Por consiguiente, en sus estados financieros, ustedes van a notar que siempre va a aparecer una línea de transacciones de intereses en los periodos, en cada periodo correspondiente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar los intereses sobre la deuda. Señores, hasta acá nuestra presentación de este tema. Espero que les sirva para que ustedes puedan desarrollar más su trabajo. Vamos a ver los temas adicionales que tiene esta sesión, como son los temas bursátiles, la bolsa de valores y la investigación sobre la crisis financiera del 2008.